Muy buenos días a todos y a todas. A continuación haremos un repaso acerca de los principales conceptos, modelos y enfoques que engloban la discapacidad y a las personas con discapacidad. En primer lugar, repasaremos cuáles son los objetivos de la jornada de capacitación. En primer lugar, presentar los objetivos de la encuesta. En segundo lugar, contextualizar en relación al concepto de discapacidad. En tercer lugar, realizar y revisar algunos conceptos claves y centrales con los que opera el cuestionario y cómo estos se operacionalizan dentro del cuestionario. Presentar una batería de ejemplos y situaciones hipotéticas que sirvan para poder comprender cómo la discapacidad se entiende actualmente. Y por último, tener un espacio para poder esclarecer dudas acerca de las preguntas que puedan presentarse tanto en el ámbito técnico como metodológico respecto a los conceptos que engloban la discapacidad. ¿Cuál es la importancia del ENDIDE? Principalmente, para el Estado, es prioritario contar con información estadística que sea de carácter actualizado, relacionada en materia de discapacidad y que permita trabajar con los más altos estándares referidos a la medición de discapacidad. Para esto, Chile ha generado una cooperación entre el Estado de Chile y la Organización Mundial de la Salud, que se ha generado a través de CENADIS, CENAMA y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por último, la importancia del ENDIDE es que nos permitirá caracterizar a la población en situación de discapacidad y dependencia para establecer distintas brechas de acuerdo a las necesidades regionales de información o nacionales. ¿Cuáles son los alcances de la encuesta? En primer lugar, nos va a permitir determinar la cantidad de personas que viven en situación de discapacidad y dependencia, las características a nivel nacional, tanto en el plano urbano-rural como con desagregación regional, identificando las principales brechas de acceso a los distintos servicios. En primer lugar, podremos contar con el número de personas con discapacidad estimado que existe en nuestro país, identificando tanto niveles como grados, caracterizar a las personas en situación de dependencia y a las personas que son responsables de su cuidado, esto es, cuidadores y cuidadoras. Asimismo, establecer análisis y conclusiones sobre la cobertura e impacto de leyes y convenciones. Obtener información relevante de las personas con discapacidad, permitiendo evaluar las principales brechas que separan a los distintos segmentos sociales y también por ámbitos territoriales. ¿Cuáles son las fortalezas del estudio? Principalmente, la medición estandarizada es un punto fuerte dentro del estudio, que permite, entre otras cosas, aplicar la metodología de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para poder calcular la prevalencia de discapacidad. Asimismo, tenemos el diálogo social, en donde hemos considerado la opinión y necesidades de información de las personas con discapacidad y las organizaciones a la hora de generar el cuestionario. La incorporación de ámbitos relevantes a medir, como por ejemplo el acceso a la justicia, el género, la participación política y social, cultura, recreación, deporte, cuidado y dependencia. Asimismo, la comparabilidad de los resultados a nivel internacional, debido a la implementación de la metodología de la Organización Mundial de la Salud, nos permitirá realizar comparaciones internacionales con otros países. Siguiendo con las fortalezas del estudio, tenemos también que la situación de dependencia y su caracterización será un punto central. Podremos obtener información profunda y detallada del fenómeno de la dependencia funcional y caracterizar a las personas que realizan las labores de cuidado, cuidadores y cuidadoras. Conocer los resultados de la aplicación de la ley y sus convenciones. Con los resultados del ENDIDE se podrá evaluar los distintos ámbitos de la acción política y de la política pública de los últimos años. Asimismo, como nos entrega una mirada detallada del fenómeno, con el objetivo principal de poder levantar la experiencia de vida de las personas con discapacidad y de las personas con dependencia funcional, de sus cuidadores y de sus cuidadoras. Por último, también se considera un módulo de niños y adolescentes. Preguntas que serán exclusivas para este segmento, que serán los adultos responsables de este grupo quienes deberán contestarlas. Sin embargo, existe, y como innovación dentro del cuestionario, un grupo de preguntas que serán únicas y exclusivamente para niños de 10 años o más, quienes deberán contestar por sí solos. ¿Qué es la discapacidad? Este es un concepto muy importante y a continuación explicaremos cómo se centra y cuáles son los principales términos, los principales modelos y enfoques que engloban la discapacidad. Antes de cualquier cosa, quisiéramos mostrar el siguiente gráfico. Este siguiente gráfico se obtiene a partir de la información recabada en el segundo Estudio Nacional de Discapacidad, que se realizó el año 2015.
Este presenta la cantidad de personas adultas de 18 años y más que se estiman en Chile, respecto del puntaje de 0 a 100 de la capacidad funcional que tiene la persona. Las personas que están cerca del 0 son las personas que no tienen ningún problema, mientras que las personas que están cerca del 100 o que tienen puntajes altos son las personas con discapacidad, y que además presentan los mayores problemas de dificultad para realizar actividades. Por lo tanto, en Chile, según este estudio, existirían cerca de un 20% de personas en la población de 18 años y más que tendría algún grado de discapacidad. Sin embargo, lo importante de destacar de este gráfico es que en Chile las personas que no tienen absolutamente ningún problema de salud ronda el 8,2%, lo que quiere decir que más del 90% de la población de 18 años y más, con o sin discapacidad, presenta algún nivel de dificultad debido a su salud para realizar distintas actividades de su vida diaria. Por lo tanto, lo que podemos establecer y concluir de este gráfico es que todas las personas en nuestro país, o cerca del 90% de las personas en nuestro país, presenta algún nivel de dificultad debido a su estado de salud para realizar distintas actividades que engloban su vida diaria. Ahora, pasando a los modelos conceptuales de discapacidad, en primer lugar, tenemos que entender que la discapacidad ha sido percibida de manera diferente en los distintos periodos históricos y de las civilizaciones que han ocupado la faz de la Tierra. En primer lugar, tenemos el modelo médico o modelo individual, que, como así su término lo dice, es producto de una enfermedad, traumatismo o trastorno. Sin embargo, lo primordial para entender el modelo individual es que centra el problema única y exclusivamente en la persona. O sea, la persona tiene un problema y por lo tanto la discapacidad se produce a partir de la deficiencia que ella tiene. También tenemos el modelo social, el que plantea que la consecuencia de tener discapacidad viene dada de cómo está organizada la sociedad, que no toma en consideración o que toma escasamente en consideración a las personas con deficiencia y con alguna dificultad de salud. Por último, tenemos el modelo biopsicosocial, que es la consecuencia de la interacción entre un individuo que tiene una condición de salud y su entorno físico y social. El modelo biopsicosocial engloba e incorpora los dos modelos anteriores. Asimismo, tenemos los enfoques con el cual se ha trabajado la discapacidad durante el último periodo, que en este caso tenemos, en primer lugar, el modelo de la exclusión. Ya el modelo de la exclusión habla acerca de que las personas con discapacidad son excluidas de la sociedad, ya que no se consideran ni sus necesidades ni sus características para que éstas puedan ser incluidas. Tenemos la segregación, que se genera, en donde se generan espacios en donde se incluyen a las personas con discapacidad, sin embargo, estos espacios están fuera de la sociedad, por lo tanto, siguen siendo excluidos. También se generó el modelo de la integración, el cual busca incluir a las personas con discapacidad, pero en solo algunos espacios o sectores de la sociedad, generando así aún espacios de exclusión. Y por último, tenemos el modelo de la inclusión, que tiene por finalidad generar una inclusión que permita a vivir a todos y a todas bajo un mismo enfoque de inclusión, que considere tanto sus necesidades como sus características. A continuación presentaremos los clasificadores de la OMS. Los clasificadores de la OMS son clasificadores que nos permiten entender cómo se ha ido mirando y cómo se ha ido viendo la discapacidad conceptualmente hablando. La discapacidad, conceptualmente hablando, ha transitado de un clasificador que explica desde un punto de vista de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, en donde el problema está casi y única y exclusivamente en la persona. Sin embargo, después de 20 años, ya se ha identificado que el ambiente es un elemento fundamental para establecer los distintos niveles de dificultades que pueden enfrentar las personas a partir de su condición de salud y el ambiente que los rodea. Por lo tanto, nace el clasificador CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. ¿Qué nos dice el clasificador? El CIDIM, Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, que la discapacidad es una restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma normal o dentro del margen de lo que se considera normal. Por lo tanto, una persona que tiene una enfermedad o un trastorno, que es una situación intrínseca,
de la persona, le provoca una deficiencia, que es una pérdida del funcionamiento a nivel orgánico, lo cual posteriormente provoca una discapacidad, ya que limita a que la persona a nivel personal pueda participar de distintas actividades, generando una minusvalía, una desventaja social frente a los demás. Sin embargo, después de 20 años de desarrollo y de utilizar este clasificador, se pudieron dar cuenta de distintas condiciones de salud, enfermedades y otros trastornos que no generaban precisamente una pérdida del funcionamiento per se, sino que al interactuar con los factores del ambiente tenía incidencia sobre la pérdida de funcionamiento. Por lo tanto, este modelo quedó obsoleto, dando paso así a la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Discapacidad, CIF, en donde se plantea que la discapacidad es el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Por lo tanto, la discapacidad se entiende como el equilibrio entre una condición de salud y el ambiente que lo rodea, o sea, sus factores ambientales. Es importante entender que la discapacidad se entiende como una construcción simbólica, que es un término genérico y relacional, que incluye las condiciones de salud, los déficits, las limitaciones en las actividades y las restricciones en la participación. Este concepto indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus factores contextuales, considerando los ambientales y los personales, ¿ya? Y todo esto está basado en la CIF. ¿Qué elementos importantes debemos recalcar de la CIF? Primero, que proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud o los estados relacionados con ella. Establece un lenguaje común para mejorar la comunicación entre distintos usuarios, permite la comparación entre países, servicios, disciplinas, y además proporciona un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los distintos sistemas de información de salud. Por ejemplo, en la CIF, el código B210 habla acerca de las funciones visuales. Por ejemplo, las visiones visuales son todas las posibles funciones visuales que puede realizar el cuerpo humano. Entre ellas podríamos encontrar ver de lejos, ver de cerca, ver con mucha luminosidad, ver con poca luz, etc. Sin embargo, la idea central de ocupar la CIF es que nos permite identificar el nivel de dificultad que una persona podría llegar a tener para realizar cierta actividad de su cuerpo. En este caso, hemos ocupado la función visual para poder identificar cuáles podrían ser estas dificultades. Si se dan cuenta, aquí tenemos una escala que va de 1, que es ninguno, hasta 5, que es extrema, cuando una persona ha perdido la visión o es ciega. Es importante tener en cuenta que el modelo conceptual de la discapacidad, la CIF, intenta destacar dos conceptos que son claves. Primero, el funcionamiento. El funcionamiento se puede considerar como un término global, que hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación. Por lo tanto, podríamos considerar que estos tres conceptos son claves para poder entender cuál es el máximo nivel de funcionamiento posible del cuerpo humano o de una persona. Sin embargo, también tenemos que de manera similar encontramos la discapacidad, que engloba algo así como las deficiencias, las limitaciones en la actividad o las restricciones en la participación. Por lo tanto, podríamos decir o podríamos entender que la discapacidad es todo lo contrario al funcionamiento. Es importante tener en cuenta que bajo la mirada del nuevo modelo conceptual, el funcionamiento y la discapacidad pueden tener variadas interpretaciones, dependiendo exclusivamente de las vivencias y del ambiente en donde se desenvuelvan las personas. Por ejemplo, dos personas pueden llegar a tener el mismo nivel de funcionamiento. No necesariamente así podrían tener la misma condición de salud. Por ejemplo, en la siguiente imagen podremos reflexionar, ¿quién de nosotros podría llegar a realizar este entrenamiento, esta actividad o este deporte? Los factores ambientales interactúan en todo momento con las funciones corporales, con las actividades y con la participación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que a raíz de esto se puede determinar que dos personas con el mismo nivel de funcionamiento no necesariamente tienen la misma condición de salud. Y este caso y este ejemplo muestra eso. Por ejemplo, nosotros quizás podríamos llegar a tener el mismo nivel de funcionamiento que la persona que aparece aquí en el cuadro. Sin embargo, para eso debiésemos entrenar mucho.
Haciendo un pequeño resumen, tenemos el modelo médico, que considera la discapacidad como un problema que está directamente causado por una enfermedad, trauma o condición que requiere de cuidado médico prestados en forma de tratamiento individual por distintos profesionales. Por lo tanto, este se produce a consecuencia de una enfermedad. El modelo social, que considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa y compleja integración de las personas en la sociedad. O sea, el problema es producto de la sociedad. Y por último, tenemos el modelo biopsicosocial, integrativo del funcionamiento y de la discapacidad, en donde la CID integra el modelo médico y social y los incorpora para poder explicar y entregarnos un paradigma que permita describir cómo la discapacidad hoy en día se desenvuelve en nuestra sociedad. Por un lado, el modelo médico, por un lado, el modelo social, y el modelo biopsicosocial es el que está presente en este estudio. Por último, para tener una perspectiva general y global de cómo los distintos procesos que engloban la discapacidad se han desenvuelto en nuestro país, guiándonos así hacia una perspectiva de derechos humanos, es importante entender que el desarrollo conceptual, metodológico, técnico y de las políticas públicas en discapacidad ha ido menguando hacia un enfoque que asegure los derechos de las personas con discapacidad. Desde la implementación de la CIF en el 2001, el Estado ha sido pionero en distintas instancias que han permitido cimentar el camino hacia generar una sociedad cada vez más inclusiva. En el 2006 nace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2008 Chile promulga la Convención y su protocolo facultativo. En el 2010 nace la Ley 20.422, la cual establece normas de igualdad y de oportunidades y de inclusión social de personas con discapacidad, creando a su vez el SENAIS. En el 2012 nace la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. En el 2015 se genera y se implementa el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. En el 2016 se publica el Decreto Supremo número 50, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, hecho no menor, ya que se incorporan criterios de accesibilidad y de diseño universal que todos los edificios deben cumplir. En el 2018 entra en vigencia la Ley 20.015, que incentiva la inclusión laboral de las personas con discapacidad al mundo laboral. Desde el 2020 a la fecha, se ha trabajado y establecido un Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, el cual tiene como por objetivo, por un lado, promover que las personas puedan acceder y certificar su discapacidad a través del Registro Nacional de la Discapacidad, pero asimismo que el RND se convierta en la puerta de entrada de los beneficios sociales para las personas con discapacidad. Y por último, nos encontramos actualmente en el 2022, en donde el ENDIRE se ha convertido en la instancia principal del levantamiento de información que permitirá generar los primeros diagnósticos referidos a Chile después de 7 años sin contar con información actualizada, ya que su último estudio fue el 2015.